Bienvenidos una vez más a su canal de dramas turcos, donde no se nos escapa ni un solo detalle de la vida de nuestros actores y actrices más queridos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y que sigue dando que hablar, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no se preocupen, no vamos a repetir lo que ya saben. Hoy vamos a rascar debajo de la superficie, a explorar los secretos y los escándalos que pocos se atreven a mencionar, y a intentar descifrar qué fue lo que realmente pasó entre estas dos superestrellas. Si eres fan de estos dos actorazos, o simplemente te encanta el drama jugoso, este es tu vídeo. Antes de que nos adentremos en este mar de chismes, les pido por favor que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán, prometido. Tenemos contenido nuevo casi todos los días con las últimas noticias, los mejores análisis y por supuesto el chismecito más sabroso del mundo de las telenovelas turcas. Así que activen la campanita para no perderse nada. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan pasión, romance y por supuesto mucho drama. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosísima serie Erkenci, era innegable. Era palpable. Era electrizante. Y claro, como suele pasar, la fantasía traspasó la pantalla. Los fans enloquecidos comenzaron a soñar con que su amor se hiciera realidad. Y por un tiempo parecía que así era. Los rumores de un romance fuera de cámaras eran cada vez más fuertes. Fotos robadas, miradas cómplices, comentarios sospechosos. Todo apuntaba a que Demet y Can eran mucho más que simples compañeros de trabajo. Pero, ¿qué pasó después? ¿Por qué ese cuento de hadas aparentemente perfecto se desmoronó? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Y es que la relación entre Demet y Can, según cuentan las malas lenguas, no era tan idílica como la pintaban los medios. Detrás de las sonrisas y los gestos cariñosos, se escondían tensiones, desacuerdos y, al parecer, una que otra diferencia irreconciliable. Uno de los primeros rumores que surgieron fue el tema del ego. Ambos, Demet y Can, eran dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Ambos con agendas apretadísimas, ambos con una legión de fans que los adora. Y según fuentes cercanas, la competencia entre ellos era feroz. No era una competencia maliciosa, ojo, pero sí una competencia que al parecer generaba cierta fricción. Se decía que ambos querían ser el centro de atención, tanto en la serie como fuera de ella. Y claro, cuando dos egos gigantes chocan, las chispas pueden volar. Profundizando en este tema, la industria del entretenimiento, y particularmente el mundo de las telenovelas, es un caldo de cultivo para este tipo de dinámicas. Imaginen la presión constante de mantener una imagen pública impecable, de competir por los mejores papeles, de ser constantemente juzgados y comparados con otros actores. En este contexto es comprensible que los egos se inflamen y que la competencia se vuelva intensa. En el caso de Demet y Can, ambos llegaron a Erkenci con carreras ya consolidadas, pero la serie catapultó su fama a niveles estratosféricos. De repente se convirtieron en ídolos de masas, con fans en todo el mundo que los veneraban y los seguían a todas partes. Esta explosión de popularidad, si bien es gratificante, también puede generar mucha presión y, en algunos casos, exacerbar los egos. Otro factor que influyó en el desenlace de esta historia de amor fue, sin duda, la presión mediática. Demet y Can eran constantemente asediados por la prensa, que no les daba respiro. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada era analizada al milímetro. Y esto obviamente generó un estrés enorme en ambos. Imaginen tener que vivir cada día sabiendo que cualquier error, cualquier comentario fuera de lugar, podría convertirse en un escándalo nacional. La presión era tan grande que al parecer, ambos se sentían constantemente vigilados y juzgados. La cultura del chisme en Turquía es particularmente intensa, y los medios de comunicación no dudan en explotar la vida privada de las celebridades con tal de conseguir titulares jugosos. Rumores, especulaciones, fotos robadas, todo vale para alimentar la curiosidad del público. En este ambiente hostil, es difícil mantener una relación sana y estable, especialmente cuando se está constantemente en el ojo del huracán. Los famosos se ven obligados a blindar su intimidad y a ser extremadamente cautelosos con sus palabras y acciones, lo que puede generar un estrés adicional y afectar negativamente su relación. Además, la presión de los fans,
que muchas veces idealizan a las parejas y exigen un comportamiento determinado, también puede ser un factor determinante en el fracaso de una relación mediática. Pero aquí viene la parte más jugosa, la que realmente enloqueció a Can Yaman, según algunos medios. Y es que se rumorea que Demet Özdemir tenía ciertas exigencias y expectativas con respecto a la relación que Can Yaman no estaba dispuesto a cumplir. Se dice que Demet quería una relación más formal, más comprometida, mientras que Can prefería mantener las cosas más relajadas, más informales. Y esta diferencia de expectativas obviamente generó muchos conflictos y discusiones. Aparentemente Demet, con una visión más tradicional del amor y la familia, anhelaba un compromiso a largo plazo, un paso más allá en la relación que incluyera planes de futuro más concretos. Can, por otro lado, con una personalidad más libre y aventurera, se sentía presionado por estas expectativas y prefería disfrutar del presente sin ataduras ni compromisos excesivos. Esta diferencia de visión sobre el futuro de la relación, según las fuentes cercanas, fue un punto de fricción constante entre ambos y contribuyó significativamente a su ruptura. Además, se rumorea que Demet deseaba proyectar una imagen más seria y formal de la relación en los medios, mientras que Can prefería mantener un perfil más bajo y evitar la sobreexposición mediática. Esta discrepancia en la forma de gestionar la imagen pública de la pareja también generó tensiones y desacuerdos. Además, algunos allegados a la pareja han insinuado que la personalidad de Can Yaman, un tanto impulsiva y directa, chocaba con la de Demet Özdemir, más reservada y diplomática. Se dice que Can, en ocasiones, hacía comentarios o gestos que Demet consideraba inapropiados o irrespetuosos. Y esto, sumado a la presión mediática y a las diferencias de expectativas, terminó por dinamitar la relación. Se sabe que Can Yaman tiene una personalidad extrovertida y sin filtros, lo que a menudo le ha valido elogios por su autenticidad, pero también críticas por su falta de tacto. En ocasiones, sus comentarios directos y sus gestos espontáneos han sido interpretados como inapropiados o incluso ofensivos, especialmente en un contexto cultural como el turco, donde se valora mucho la cortesía y la diplomacia. Demet, por otro lado, es conocida por su elegancia y su discreción, y siempre ha mantenido una imagen pública impecable. Su estilo reservado y su forma de comunicarse cuidadosamente contrastaban con la espontaneidad y la franqueza de Can, lo que a menudo generaba malentendidos y conflictos. Según algunos testigos, Demet se sentía avergonzada por algunas de las acciones de Can y le pedía que fuera más considerado y respetuoso, pero él no siempre entendía sus críticas y se sentía incomprendido. Pero ojo, no todo es blanco o negro. No podemos simplificar una relación tan compleja como la que tuvieron Demet y Can a unos simples rumores o especulaciones. Es muy probable que haya habido otros factores en juego que nosotros, como espectadores externos, desconocemos. Tal vez ambos simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro, o tal vez el momento no era el adecuado. Lo cierto es que por la razón que sea, la relación entre Demet y Can terminó. La vida de los famosos es mucho más compleja de lo que se ve en las revistas y en la televisión. Detrás de las sonrisas y los flashes, se esconden inseguridades, miedos y problemas personales que muchas veces no son visibles al público. Es posible que Demet y Can estuvieran lidiando con sus propios demonios internos durante su relación, y que esto haya afectado su capacidad para conectar y comunicarse de manera efectiva. También es posible que ambos estuvieran pasando por momentos difíciles en sus carreras y que esto haya generado estrés y tensión en la relación. Además, la compatibilidad entre dos personas no siempre es suficiente para garantizar el éxito de una relación. A veces simplemente no es el momento adecuado, o las circunstancias no son las propicias. Y aquí es donde entran los escándalos. Porque después de la ruptura ambos siguieron caminos separados, pero las heridas, al parecer, tardaron en cicatrizar. Se rumorea que hubo indirectas en redes sociales, comentarios sarcásticos en entrevistas y, en general, una tensión palpable entre ambos. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que ambos se negaban a trabajar juntos nuevamente, y que ponían condiciones a las productoras para evitar coincidir en proyectos. Después de una ruptura mediática, es común que las emociones estén a flor de piel y que las partes involucradas se sientan heridas y resentidas. En el caso de Demet y Can, la tensión era palpable en sus apariciones públicas y en sus interacciones en redes sociales. Se rumorea que ambos se lanzaban indirectas y comentarios sarcásticos a través de sus publicaciones, lo que alimentaba aún más la polémica y el interés de los medios. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que ambos habían puesto condiciones a las productoras para evitar coincidir en proyectos futuros,
lo que demostraba que las heridas de la ruptura aún estaban abiertas. Esta actitud, si bien es comprensible en un contexto de dolor y resentimiento, también puede ser perjudicial para la imagen pública de los artistas y afectar negativamente sus carreras. Sin embargo, con el tiempo parece que las aguas se han calmado. Ambos han rehecho sus vidas, han encontrado el amor en otras personas y han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Demet Özdemir, como saben, se casó recientemente y se la ve radiante y feliz. Can Yaman, por su parte, sigue conquistando corazones en Italia, donde ha encontrado una nueva plataforma para mostrar su talento. El tiempo cura todas las heridas, dice el refrán, y parece que en el caso de Demet y Can, el tiempo ha obrado su magia. Ambos han logrado superar la ruptura y han encontrado la felicidad en otros aspectos de sus vidas. Demet se casó recientemente y se la ve radiante y enamorada, mientras que Can ha encontrado una nueva plataforma para su talento en Italia y sigue cosechando éxitos profesionales. Es posible que con el tiempo ambos hayan aprendido a perdonarse y a dejar atrás el pasado, o simplemente hayan madurado y hayan aprendido a gestionar mejor sus emociones. Lo importante es que ambos han logrado seguir adelante y construir vidas plenas y felices. Pero a pesar de todo, la sombra de su relación siempre estará presente. Porque Demet y Can juntos fueron una pareja icónica, una pareja que encendió la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Y aunque su historia de amor no tuvo el final feliz que muchos esperaban, su legado permanecerá por siempre en la memoria de los fans de las telenovelas turcas. La magia de Erkenci y la química innegable entre Demet y Can seguirán siendo recordadas por los fans de las telenovelas turcas en todo el mundo. Su historia de amor, aunque breve y tormentosa, encendió la imaginación de millones de personas y los convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión. Aunque su relación personal no funcionó, su legado artístico permanecerá por siempre en la memoria de sus fans, que seguirán recordando con cariño los momentos mágicos que vivieron juntos en la pantalla. Así que ahí lo tienen, mis chismosos favoritos. Una mirada más profunda a la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, con todos sus secretos, escándalos y, por supuesto, mucho drama. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Para recapitular rápidamente, hoy exploramos los rumores y especulaciones detrás de la ruptura de Demet Özdemir y Can Yaman. Vimos cómo la presión mediática, los egos en competencia y las diferencias de expectativas pudieron haber influido en su separación. También echamos un vistazo a los supuestos escándalos y tensiones que surgieron después de la ruptura. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado este chismecito jugoso. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Demet y Can? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos. Y no olviden que este es un espacio para el respeto y la buena onda. Nada de insultos ni comentarios ofensivos. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido emocionante planeado para ustedes. Así que no se lo pierdan. Hasta la próxima, mis chismosos. Los quiero.